¿Se puede ver en whiteboard? Basta con que me pongan un pulgar arriba, no me puedo. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces lo que estábamos revisando es otro caso del cálculo de campo eléctrico usando integración. ¿Ya? Recordemos que las integrales las usamos cuando se requiere un continuo, ¿no es cierto? Como una barra, como un anillo en este caso, contiene carga a lo largo de todo a lo largo de todo su dominio, matemáticamente hablando. Entonces todo el dominio, ¿no es cierto? Es decir, a lo largo de toda del anillo o de toda la barra, hay carga distribuida eh, de forma continua, uniformemente o no uniformemente. En este caso, estamos considerando solamente situaciones uniformes porque son más sencillas de resolver. O sea, como primeros ejercicios tenemos que partir por las situaciones más sencillas posibles. Como lo dije en clases anteriores, se podría cumplir con la barra, se podría hacer mucho más complicado, mucho más complicado. Pero hay que ir de menos a más en cuanto a complejidad. Una pedagogía fea, ¿no es cierto? Es de menos a más. Bien. Entonces, eso es el anillo, ¿no es cierto? Y debido a podemos calcular el campo eléctrico debido a este anillo azul, ¿no es cierto? Que está cargado uniformemente. Y el cálculo se va a hacer en un punto de su eje axial. El eje de simetría, bueno, el eje axial es este eje que pasa por el centro, ¿no es cierto? Pasa por el centro y es perpendicular al plano del anillo. Podemos hablar del plano del anillo. Entonces, este eje axial que se correspondería, así como se ve la figura, al eje Z. El punto P tiene que estar en el eje Z. Hay una cosa que... A ver, alguien me escribe en el chat. Ya. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien, CRS. No problem. Eh, entonces, jóvenes, eh, continuando, hay un detalle que no había colocado, que es importante, que es colocar las coordenadas del punto P. El punto P tiene que tener coordenadas. ¿Ya? Tiene que tener coordenadas, de hecho, el punto tiene que estar bien localizado. O sea, debemos saber dónde se va a calcular este campo eléctrico. Se va a calcular en el punto que tiene coordenadas x sub 0, va a tener coordenadas 0 en x, 0 en y y z sub 0. Es decir, esta distancia desde el origen, ¿cierto? Que el origen va a ser esto acá, el origen y el punto P, esta distancia va a ser z0. ¿Ya? Y otra cosa que es importante definir es que el anillo tiene que tener un radio. Así que va a tener un radio R. Entonces, a fin de cuentas, el R va a ser esta distancia de R. Entonces, vamos a tener aquí se va a formar un triángulo rectángulo cuyos caracteres van a ser R, Z0, cuya hipotenusa va a ser R. Vínculo. Lo otro que estuvimos revisando es que necesitamos dividir el anillo en partes bien pequeñitas, llamadas los de L, que serían elementos de arco. La suma de todos estos de L darían el arco completo, ¿no es cierto?, de la circunferencia. ¿Ya? De L elementos de arco.
Y el dq sería la pequeña carga, una carguita chiquitita infinitesimal que estaría contenida en este de la carga total, ¿no es cierto? Sería la integración de todo esto, ¿cierto? ¿Ya? Y cada dq, ¿no es cierto?, se puede considerar como, se supone de que este diferencial significa que la partición se tomó lo suficientemente fina como para que la contribución de carga tienda a cero. El dq se puede considerar puntual. Entonces se puede aplicar, ¿no es cierto?, este modelo de cargas puntuales. Esto que me el modelo de K por Q dividido el resto del apoyo unitario, que es el modelo de campo eléctrico para cargas puntuales. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es la suma de todos estos pequeños DE, porque cada dq va a producir un DE. Un dq va a producir un DE. Entonces, el campo eléctrico total, es al fin de cuentas la contribución de todos estos DE, de estos diferenciales de campo, ¿ya?, a lo largo de todo el anillo. Por eso la integración se hace a lo largo del anillo. Es decir, el dominio de integración es el anillo. Ahora, la estrategia que conversamos ayer es que es buscar simetría, cancelamiento de componentes. Aquí hay un detalle, una palabra que se me olvidó colocar que es importante. Este cancelamiento por componentes requiere de la existencia de una simetría. Vamos a colocar por simetría. ¿Bien? Si no hay simetría, difícilmente va a haber un cancelamiento de componentes. Aquí hay simetría, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un anillo. Entonces, aquí, así como teníamos un dq que produce un de, sí, podemos elegir un dq' que es diametralmente opuesto a dq. Voy a producir un elemento, una conjugación de campo de E'. Y al sumar, entonces la integración se puede hacer de manera estratégica, de manera inteligente, y sumando cada dq con su diametral opuesto. Y lo que vamos a ver en este dibujo de acá es de que al sumar cada de con su diametral opuesto en el campo, se cancelan las componentes que no son las componentes z. Todas las componentes que no sean z se cancelan. En este caso se ve que se cancelan las componentes y. En otro caso se pueden cancelar las componentes x o bien ambas. Pero siempre va a sobrevivir la componente z. ¿Ya? Eso es debido a la simetría. Tener en cuenta este cancelamiento, o mejor dicho, que solamente en la integración va a sobrevivir la componente z, produce un tremendo ahorro en el cálculo de integrales. En muchas situaciones hay que calcular dos integrales para problemas en 2 dimensiones o 3 integrales para problemas en 3 dimensiones, una para cada componente del campo. ¿Ya? Entonces es valiosa esa estrategia. Entonces por eso es que se escribe que la integral del D, a fin de cuentas, pasa a ser la integral de las componentes de EZ. Y por supuesto la resultante del campo va a ser a lo largo del eje Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre sobre la componente a lo largo del eje Z, por lo tanto la dirección que tendrá este vector tendrá que ser K unitario, que quiere decir a lo largo del eje Z. El K unitario puede salir de la integral, ¿ya? Y por cierto, entonces se va a repetir acá. Se va a repetir entre el eje Z y el de. Por lo tanto, miren, ni vale la pena colocarlo aquí, si bien existe porque es opuesto por el vértice, aparece también acá en esto. Lo vamos a poner aquí. En realidad basta con colocarlo en una sola vez. Pongámoslo las dos veces en el papel. Observar que el ángulo phi aparece dos veces.
Cuando me refiero a dos veces, se entiende lo siguiente. Por un lado, aparece si relaciona las componentes ¿no es cierto? O está asociado componentes del vector de E. ¿Ya? Eso debería colocarlo así. Siguiente manera. DEZ, que sería el cateto adyacente, y la hipotenusa, que sería el DE. ¿Ya? El DE acá pasa a ser el módulo estrecho de E con flechita, sería la hipotenusa. Eso es importante de rescatar, joder. ¿Ya? Entonces tenemos una hipotenusa. De hecho, lo voy a colocar acá con azul para que quede bien claro. Esta hipotenusa ¿ya? Se llama DE sin flechita. Y por lo tanto, podemos decir de que el DEZ es DE coseno de phi. Eso por un lado. Hemos encontrado que las componentes de Z se puede escribir como DE por coseno de phi. ¿Ya? Ahora, el DE, ¿no es cierto? El DE va a salir de esta expresión, K por grupo dividido responde por el unitario, que es el modelo para cargas puntuales de campo eléctrico. Y el coseno de phi, fíjense, es lo que viene por otro lado. ¿Por qué decimos que aparece dos veces? No me refiero a que aparece dos veces acá por la simetría, me refiero a que aparece dos veces acá. Por un lado es una relación vectorial, el phi, pero también es una relación del escalar del triángulo, que es el triángulo rectángulo, es un triángulo escalar, ¿no es cierto? Un triángulo que se forma a través de los parámetros originales del problema, que son la distancia z0, el radio de la circunferencia y la correspondiente hipotenusa que se forma. Son datos geométricos del problema, los más originales, ¿no es cierto? Son los datos que, originales del problema dan el z0, se da el radio, ¿no es cierto? Y en el fondo el R minúscula corresponde a la longitud de la generatriz del cono. ¿Ya? Eso lo vamos a escribir. Por otro lado, phi está asociado con el triángulo rectángulo, cuyos catetos son el radio R y la distancia z. Bueno, entonces así vamos a poner que podemos observar con esto. Que el coseno de phi, en el fondo, es cateto adyacente, que sigue a z sub 0 dividido la hipotenusa x de la misma. Esa es cuando se obtiene coseno. Entonces, eso lo vamos a escribir.
coseno de phi, recordemos la figura que tenemos acá, es efectos adyacentes, z sub 0, ¿ya? Dividido en la hipotenusa, que es R minúscula. Estas ecuaciones ya estamos en condiciones de hacer una primera manipulación. Tenemos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Al sustituir las ecuaciones 1, 3, 4, tendremos que perdón, al sustituir la ecuación 1, 3 y 4 en, ¿no es cierto? Al sustituir las ecuaciones 1, 3 y 4 en ecuación 2, tendremos que tengo que voy a trabajar con aquí no, la letra no me queda tan bonita con el E, ¿no es cierto? El campo eléctrico, dijimos que era K unitario, ¿no es cierto? Por la integración de en el anillo de los componentes de Z. ¿Ya? Eso quiere decir la ecuación 2. Ya estamos viendo directamente. Ahora, las componentes de Z vimos que son de E por coseno de phi. Así que colocar de Z es lo mismo que colocar de E por coseno de phi. ¿Ya? Pero por otro lado, ¿qué es el coseno de phi? El coseno de phi es Z0 dividido R. Así que vamos a colocar aquí, de hecho, voy a hacer algo tan práctico como por ahí para allá. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que decir, ¿no es cierto? Es de E por coseno de phi. El coseno de phi acabamos de ver que es Z0 dividido R, así que ese va reemplazado acá. Z0, ¿no es cierto? Dividido R. Y fíjense, finalmente aparece DE, pero ¿qué es DE sin la flechita? Es el módulo de DE vector. El módulo de DE vector es todo lo que no contiene el R unitario, es el escalar que acompaña el R unitario, es K por D cubo dividido R cuadrado. ¿Ya? Así que ahí entonces estamos reemplazando el DE por la ecuación, el DE lo estamos sustituyendo la ecuación 1 aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar, fíjense,
aquí lo que voy a hacer es copiar lo mismo que ven antes, copiar, pegar, ya. Entonces, en vez de colocar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar el DE y lo vamos a reemplazar por el DE lo vamos a reemplazar por K por DQ dividido R cuadrado. Eso no. Dividido en R cuadrado. Se puede hacer esto. El caunitario lo vamos a mantener en paréntesis, ¿no? Para distinguir lo que es la dirección de la resultante y las escalares, por supuesto. Ojo, el K es la constante de Coulomb. ¿Ya? El K, de hecho, ese K es la constante de Coulomb, lo vamos a reemplazar por el valor. Esto aparece en el PowerPoint del profesor Pilichi, ¿no es cierto? Cuando se habla de la ley de Coulomb, se dice que la constante K, que es 9 por 10 a la 9, también se puede expresar como 1 dividido 1 dividido en 4pi epsilon 0. ¿Ya? Y en este momento es bueno colocarlo así por una razón, para no confundirlo con el counitario. Ya se ve un poco extraño, un poco confuso que aparezca el counitario, que representa la dirección del eje Z, pero por otro lado este K que aparece aquí es la constante de Coulomb. Entonces lo vamos a dejar expresado como 4pi epsilon 0, que es la otra forma de escribirlo. Hay que avanzar un poco más en la materia para entender por qué esta constante llega a ser este valor. ¿Ya? Así que el Z0 puede salir y el 1 dividido 4 pi epsilon 0 también puede salir. Les vamos a escribir, de hecho. Z0 y el 1 dividido 4 pi epsilon 0. Simplemente aquí no me voy a dar el trabajo de escribirlo de nuevo. Solamente lo voy a copiar y pegar. Eh, aquí vamos a colocar de Q, ¿no es cierto? No puede salir de la integración, por supuesto, pero la integración tiene que ser respecto a algo. Y el R minúscula con R cuadrado minúsculo van a quedar como R cubo minúscula. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el R minúscula? ¿Dónde vamos a colocar aquí? O sea, hasta el momento la integral queda así, como la tenemos hasta acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el R minúscula? Para empezar, aquí aparece un DQ y una R minúscula. El R minúscula es lo más fácil de ver. Para ver el R minúscula simplemente tenemos que ver que es la hipotenusa del triángulo que tiene catetos R cuadrado y Z cuadrado, de esta forma que podemos decir de inmediato y lo podemos extraer de acá. El R minúscula, el R minúscula es igual, ¿no es cierto?, a la raíz de R grande cuadrado más Z0 al cuadrado. Eso es el R minúscula.
¿Ya? No hay mucho que discutir ahí. El Pitágoras. ¿Ya? Y por otro lado, entonces lo vamos a escribir así, donde, oye, quedó tan bonito eso, ¿no es cierto? Lo vamos a poner aquí. Yo lo voy a pegar. Es la raíz de r grande cuadrado más z 0 cuadrado. Eso por un lado. Y por otro lado, jóvenes, tenemos que por otro lado, asume que la carga está distribuida uniformemente a lo largo del anillo. De todo el anillo. Así, la densidad lineal de carga lambda es constante. En otras palabras, jóvenes, vamos a tener, ¿no es cierto?, lo que habíamos escrito para la barrita respecto a lambda. Lambda es la densidad, la densidad lineal de carga. En este caso sería cuánta carga hay por unidad de longitud. La longitud se llama dl. Recordemos el dibujito. No se ve el elemento infinitesimal de longitud. Contiene una carga de Q. De Q contiene dl. O sea, mejor dicho, perdón, dl contiene una cantidad de carga de carga. Y eso se relaciona a través entonces de la densidad lineal lambda. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la siguiente expresión del dq. Es igual lambda por dl. En el caso de la barrita era lo mismo, pero el dl se le llamó dx. Ya, el dx sería el dl en una dimensión. Entonces reemplazamos, ahora es fácil, lo que tenemos que hacer es reemplazar el R minúscula y el de Q, y vamos a tener entonces un campo eléctrico, una expresión integral que va a ser mucho más fácil de integrar, va a ser mucho más explícito entender el proceso de integración. Así que lo que vamos a hacer es simplemente vamos a copiar, pegar y reemplazar. Entonces voy a colocar aquí luego en vez de colocar de Q, vamos a colocar lambda por D. Y en vez de colocar R, Q, vamos a colocar raíz de R cuadrado más X0 cuadrado y todo eso a Q. Vamos a hacer los siguientes reemplazos entonces. Ya, pegar, ya. Y vamos a reemplazar ese R minúscula por esta. Miren, bueno, como el lambda es uniforme, el lambda sale también de la integral. Y esto es una constante, la raíz. Esa raíz del cubo es una constante porque R grande es el radio, el constante, y el Z0 también es una constante. Qué maravilla, esta integral que parecía difícil, que es extremadamente fácil porque sale todo, menos el de L, por supuesto, tiene que haber un diferencial siempre de integral. Entonces aquí simplemente yo voy a copiar y pegar esta resultado.
el lambda sale. Vamos a hacer un espacio. Vamos a hacer un espacio. Entonces el lambda y esa raíz van a salir. ¿Ya? No creo que se molesten si me tomo algunos minutos, ¿no es cierto? De hecho, les agradezco su consideración. Es que a lo mejor nadie se dio cuenta, por razones que no voy a mencionar, pero ya estamos en el centro. No me va a tomar 5 minutos. No creo que les vaya a afectar mucho. Ya, bueno, el DL es nada más y nada menos la integración de todos los elementos de arco a lo largo del anillo. Significa en el fondo sumar. Geométricamente es algo muy fácil de entender. Es la sumatoria de todos los elementos de largo, todas las longitudes pequeñitas de L a lo largo de todo el anillo. Y la suma a lo largo de todo el anillo de los L corresponde al largo total del anillo, que es el perímetro del anillo, es decir, sería 2pi r grande. ¿Ya? Así que esa integral de DL es en el anillo de 2pi r grande. Perímetro. ¿Ya? Toda esta integral, lo voy a escribir explícitamente. Con azul, a esta altura hay que dar lo mismo todo. Toda esta integral vale 2pi r grande. ¿Ya? Por cierto, ese 2pi r grande, pues se va a producir una simplificación y lo vamos a escribir como corresponde, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir este término. Esto es igual a este término. Todas estas constantes, ¿no es cierto? Al final quedan muchas constantes, pocas variables. Por eso uno lo puede visualizar al final. Por eso es importante hacer el trabajo geométrico. Y eso multiplica a 2pi r grande. ¿Ya? Eso, jóvenes, eso es lo que hay que hacer. Eso es. Bueno, se van a simplificar los pi, obviamente. ¿Ya? Los pi se van a simplificar. Entonces va a simplificar con el 4. Entonces va a quedar algo muy encachado. Va a quedar un K unitario. Un Z0 lambda. Un Z0 un lambda R, entonces simplifica con el 4 y queda un 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar ahora una línea fraccionaria. Va a quedar, ¿no es cierto?, un 2. Esa raíz me quedó tan bonita que no la pienso escribir de nuevo, solamente la voy a copiar y pegar. Eso es jóvenes. El resultado final entonces sería ese. El campo resultante va en la dirección del eje Z, eso queda en evidencia por esta unitaria. Es proporcional al lambda, es proporcional al radio.